porque no importa cuál sea tu necesidad, sea deuda, sea enfermedad, sea una afectación emocional, hoy no es lo suficientemente grande como para que el Dios de todas las cosas no lo pueda resolver. Y vamos rápidamente al libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Porque podemos venir al Señor, ¿cierto? Porque es medicina para nuestro cuerpo. Podemos consultarle cuando haya una necesidad y va a estar abierto. ¿Cuántos saben eso? Es una puerta continuamente abierta a la cual podemos venir los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo que sucede es que a veces necesitamos avanzar en esa confianza de saber que la puerta de nuestro Salvador, de nuestro Sanador y de nuestro Creador está siempre de par en par para acogernos. Solamente que a veces la desconfianza, a veces no tenemos fe, a veces vemos que Dios no ha respondido una petición y nos dejamos de consultarlo. Pero es importante, lo primero que quiero compartirles y destacar en esta mañana es que debemos formar un hábito de consultar a Dios, ¿cierto? Es un hábito antes de tener el hábito de tomar decisiones. Miren lo importante de esto. A veces las personas se lanzan a algunos proyectos, se lanzan a algunas tomas de decisiones importantes y dicen, no, tirémonos por fe. Hágale por fe, hermanito. Y esa es la frase más peligrosa que tienen los cristianos, porque Dios no es un Dios de azares, sino de planificación. Y la fe, obviamente, es una fe que debe ser fundamentada en la palabra y en la autorización y en la prioridad que da Dios a tus proyectos. No le podemos decir a Dios, Señor, yo me voy a aventar por fe a comprar un carro de 250 millones si no llego a fin de mes con un mínimo. No, cómprelo por fe, hermano. Y cuando usted se da cuenta está con las deudas hasta el cuello, porque no era el propósito de Dios, porque Dios requiere que le consultemos. Y entonces cuando esos proyectos fracasan, estamos echándole la culpa a Dios. O llega el hermano malintencionado, te faltó fe. ¿Cómo así que me faltó fe? Sí, te faltó fe. Porque fulanito, porque sutanito sí lo logró. Ese tipo de cosas no funcionan así. Dios requiere una consulta previa para la toma de decisiones importantes. Las decisiones determinantes e incluso de mínimo calibre deben ser consultadas al Señor. ¿Por qué? Porque usted tiene un Dios que sí está involucrado en sus asuntos, mi amado hermano. Y Él requiere de que usted, como socio minoritario de una sociedad grande, de algo, de un propósito que está envuelto en una eternidad y en algo poderoso para su vida, Él requiere que usted le consulte. Entonces, digámoslo así, te vas a gastar el capital y Dios no te ha autorizado porque Él es el que ha puesto el capital. Entonces, ¿qué vas? Desfalcas la empresa, desfalcas la sociedad que tienes con el Señor y después ahí basta, Señor, me gasté la plata. Y Dios te dijo, no, pues yo no te había dado autorización para que te la gastaras. A veces, como hacen algunos, es muy chistoso que venden el carro para comprar las llantas. No, esas cosas no las podemos hacer. Entonces consultemos a Dios antes de actuar. Miren el ejemplo maravilloso que nos da David. David fue un hombre de contrastes. Un hombre de contrastes porque consultaba y no consultaba. David nos va a ofrecer todo el abanico de contrastes de lo que un cristiano debe o no hacer. Resulta que David, ¿cierto?, tomó decisiones maravillosas de la mano de Dios, pero se pegó unas descalabradas que les aconsejo no repitan. Cuando David y sus hombres, el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 8.
y sus hombres vinieron a Siclac el tercer día. Los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, les podré alcanzar. Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Miren, hay situaciones en las que el enemigo viene y arrasa. Eso va a estar perfectamente contemplado dentro de la voluntad de Dios y perfectamente contemplado en nuestra vida. Miren, que el enemigo intervenga para nuestro mal es propósito de Dios también, porque Él lo permite, para medir reacciones, para medir fe. Y llega el momento en el que todo el mundo está llorando, está clamando, y van a matar a David, lo van a lapidar, porque la culpa siempre se la tienen que echar a algo. A uno, cuando pasan cosas difíciles en la casa, problemas, dificultades, ¿a quién le van a echar la culpa? Al cristiano, porque se ponen a decir: no, es que usted confía en ese Dios, mantiene metido en esa iglesia todo el día orando y vea cómo le está yendo de mal. Eso va a pasar, eso va a suceder. Siempre nos van a decir: no, pues vea, vaya, dígale a su pastor que le ayude, vea cómo están las cosas aquí en la casa, y nada, no hay con qué comer, no hay con qué vestir, no hay con qué hacer tal cosa y tal otra. Y nos pasan la vida muchas personas señalándonos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le digo hoy: acérquese a lo santo. El efod era la investidura sacerdotal con la que se consultaba a Dios. Solo era lícito para que el sumo sacerdote lo portara. Entonces David, en lugar de ir a pagar y a contratar ejércitos extranjeros, de meterse en deudas, pagándole a los egipcios, a los mercenarios de las naciones aledañas, porque habían ejércitos de naciones aledañas que por plata iban y hacían el trabajo. El libro de Crónicas dice: contrataste a los egipcios, al ejército de Faraón. Claro, David lo había podido hacer, pero lo más importante es que se acercó a lo santo. Se acercó a lo santo, hermanos. Me acerco a la presencia de Dios, me acerco a lo que realmente importa y donde está la respuesta a mis requerimientos y a mis peticiones. Y ahí donde tú, en medio de tanta dificultad, donde el enemigo te ha robado, donde el enemigo te ha saqueado, donde las medidas que estás buscando a veces parecen desesperadas, tienes que hacer un alto y decir: Señor, me acerco a lo santo, me acerco al consejo santo. Y ahí es donde tú vienes en clamor, en lágrimas, en lloro, y de pronto te haces a un lado de todo lo demás, te apartas, y ahí vas a encontrar una respuesta de Dios, porque tenemos un Dios al que le hablamos, pero también tenemos un Dios que responde, que trae una respuesta. ¿Cuánto se demoró Dios en responder? Fue inmediato. Así que cuando tú decides hacer a un lado lo profano y te acercas a lo que es perfecto, a lo celestial, Dios va a responder. Y resulta que David persiguió a los amalecitas y los exterminó, y pudo recuperar a su familia, sus posesiones, y Dios le dio la victoria ese día. Le damos gloria a Dios porque Él es maravilloso. Y en este tiempo podemos ver
que a pesar de tantas dificultades, lo que decía Diana ahora me impacta mucho, porque fueron muchas familias las que perdieron su capital invertido. Vino el enemigo, vino Amalek en forma de fuego y arrasó con lo que tenían. Y en este momento habrá muchas personas que están escuchando, que están atravesando esta situación difícil. Pero si Amalek viene y quema las ciudades y las asola, dice, habían prendido fuego. No te preocupes, hombre o mujer de Dios que me estás escuchando en esta mañana. Si has perdido las cosas, consulta a Jehová que Él te las va a restituir. No importa porque de lo que se llevó el enemigo, Dios lo restituye multiplicado. Amén. Ahora vamos a ver algo muy importante, y es que dice el dicho: el que escucha consejos llega viejo, ¿cierto? Roboam no escuchó el consejo de los ancianos sabios, sino el consejo necio de los jóvenes. Mire la consulta que hace Roboam. Usted sabe que Roboam es uno de los hijos de Salomón, que sucedió el reinado de Salomón. Vamos a leer más Biblia. ¿Cuántos quieren leer más Biblia hoy? Bueno, eso me gusta. Enviaron a llamarle, primer libro de Reyes 12, del 3 al 11. Primer libro de Reyes 12, del 3 al 11. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, y mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Mire la importancia de saber el consejo, de dónde viene y a quién escuchamos. Vemos infinidad de hermanos alrededor del mundo yendo de consejería en consejería, esperando escuchar lo que quieren escuchar, que alimentan su ego, alimentan su yo interior. Pero el consejo sabio que venía de los ancianos, Roboam lo rechazó porque estaba alimentando la voluntad de Dios. Pero él no quería hacer la voluntad de Dios, él quería hacer lo que su ego le dictaba, lo que su persona añoraba, y él quería poder como fuese necesario, con base a la fuerza y no con base al servicio. El consejo que yo les doy a ustedes, amados hermanos, escúchenme muy bien en esta mañana: si ustedes quieren autoridad, gánensela con el servicio, gánensela con la misericordia, gánensela con extender la mano al vecino, al prójimo, porque de esta manera Roboam hubiera logrado un reino más solemne que el de su padre Salomón. Pero quieren que les diga que él logró cuando recibe el consejo y pone un yugo más pesado del que les había puesto Salomón, porque Salomón realmente puso un sistema de tributación no tan pesado, pero comenzó su corazón a inflarse. ¿Saben qué sucedió? Terminó dividido el reino en dos. Cuando él impone la carga, ¿cierto?, al pueblo de Israel, Jeroboam dice: estás completamente equivocado, yo no tengo nada que ver con tu descendencia.
Israel a tus tiendas, y salen y se apartan, se retiran y crean una guerra civil. Vuelve Roboam asustado, temblándole los pantalones a Jerusalén, y dice: ¿qué voy a hacer? Y realmente ya no había nada que hacer. Se divide el reino de Israel. El pueblo del norte vuelve a la idolatría, monta altares paganos en Dan, monta altares paganos en otras ciudades. Vuelve Roboam y solamente queda la tribu de Judá y la tribu de Benjamín al sur, por una mala decisión. Los malos consejos nos llevan a que haya consecuencias sobre la vida de otros. Por eso es muy importante entender, amados hermanos, que el Señor nos está llamando a que escuchemos aquellas cosas que alimentan el espíritu. Si usted ha estado buscando un consejo y quiere escuchar lo que usted quiere escuchar, no. Prepárese, amado hermano, para escuchar lo que no quiere escuchar de parte de Dios, porque en el momento en que su voluntad va contraria a la de Dios, tu voluntad humana y la de Dios es contraria, y la de Dios es mejor. Y una vez que tú te sometes con dolor, te sometes con paciencia, así sea resistiendo la voluntad de Dios, vas a encontrarte en un camino que te lleva a una bendición mayor. No resistas la voluntad de Dios, no resistas el consejo de Dios. Es doloroso, sí. Va a matar tu ego, sí. Va a coger tu yo interior y lo va a cachetear. No le digo que le pegue una cachetada al del lado, porque nos metemos en problemas, pero es importante saber eso. Sometamos nuestra voluntad al consejo de Dios. No alimentemos el ego. Y ahora vamos a algo un poco más profundo. A veces inocentemente nos encontramos consultando asuntos que se salen de la jurisprudencia de Dios, donde Dios como que ya nos comienza a mirar feo. Miren lo que dice acá. Vamos a ver esta hermosura, porque es que el profeta Elías le tocó lidiar con unas bellezas que yo digo. Segundo libro de Reyes 1:3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Corón? Y ustedes saben por qué mandó Ocosías a consultar a Baal. Porque estaba enfermo de muerte, y prefirió consultar a otro Dios en lugar de consultar al Dios que sí trae las respuestas positivas, las respuestas correctas. Y lo más triste es que en el momento en el que consultó a los ídolos, ya previamente Elías lo había reconvenido. Ya volvemos a lo mismo. Dios le había dicho por medio de Elías: no lo hagas, no vayas allá, aquí estoy yo. No busques respuestas rápidas, no busques respuestas fáciles, livianas. Ese es el problema, mis amados hermanos. Buscamos a veces respuestas light, que nos mantengan acomodados. Es que yo evangelizo por el celular, es que yo les mando mensaje a las personas. Light. Dios consultamos al Señor: debo hacer la obra, y el Señor: ve y haz la obra, ve y camina, ve y visita, ve a las casas, ve a las calles. Pero yo mando mensajes por el celular. No digo que sea malo, pero Dios quiere sacarte de la comodidad en esta mañana, mi amado hermano. Y yo sé que cuando uno habla estos temas no hay muchos amenes, pero el que toma la palabra en esta mañana y alinea su corazón, lo alinea con su voluntad, aunque en este momento esté inconforme y aunque en este momento esté confrontado, una vez que tú te encuentras involucrado y metido en los planes de Dios, vas a ver que vas a ser levantado, que vas a ser promovido, que vas a ser llevado de gloria en gloria. Y es muy fácil pedirle a lo que vemos, pero creer en lo que no vemos es complicado, y más cuando la respuesta se tarda.
Y además Ocosías ni siquiera mostró arrepentimiento. Elías era dele, que no vaya a consultar a los Baales, y él seguía por lo mismo. Para Ocosías lo más importante era su vida y su milagro, pero buscaba el milagro y no al dador del milagro. Yo sé que de alguna manera me voy a sanar, y estás clamando por tu milagro a Dios. Él verá si me sana. Yo sigo aquí con mi Virgen. Yo sigo aquí con mi estampita de San Miguel. Yo sé que somos cristianos en su gran mayoría maduros, pero hay otros tantos de pronto que están en un proceso y en una transición. Y no voy a atacar ninguna creencia acá, pero lo más importante es saber de que el Creador se ha hecho manifiesto en carne por medio de Jesucristo, y que todas las enfermedades pueden ser sanadas en Él. Y que no tenemos un sanador y un salvador indiferente en los cielos, mirando con una mirada déspota. Tenemos un sanador que camina en esta mañana en medio de nosotros. Al lado tuyo puede estar sentado el Señor. Dentro de ti está el Señor, convenciéndote de que en Él existe el suficiente poder para activar un milagro en tu vida. ¿Quieren que le diga qué es usted en este momento, en esta mañana? Usted es un milagro en reposo. Todo lo imperfecto que hay en usted es un milagro en proceso. Toda su debilidad es un milagro a punto de explotar. Y esta mañana el Espíritu Santo va a prender el fuego, y el milagro que está pasivo en ti va a explotar. Y la sanidad que tanto estás esperando en esta mañana, para tu cuerpo, para tu mente, para tu alma, se va a hacer realidad. Pero necesitamos darle permiso a Él que actúe, que obre, amados hermanos. Y cuando hay una enfermedad como la que tenía Ocosías, física, eso hace revelar dónde descansa nuestra confianza, dónde están posadas nuestras fuerzas y nuestros argumentos, si en lo que dice un médico o si en lo que dice el Señor para nuestras vidas. ¿Estamos dedicando más tiempo a estar tomando pastas o a confiar en el Señor? No hablo mal de la medicina. Siempre en este altar, desde que el apóstol vivía, hemos sabido que la medicina es un brazo de Dios. Dios tiene muchos brazos, ¿cierto? No está mal, pero yo no puedo tener una farmacia en mi casa, porque se vuelve mi Dios. Miren lo tremendo que son los ídolos. La Biblia puede ser un ídolo si es mal tomada, mis hermanos. Yo recuerdo una vez un testimonio del pastor T.B. Joshua, que llegó una señora con una Biblia y abría la Biblia para todo, hasta para ir al baño. Y cuando se dio cuenta el pastor T.B. Joshua: ¿y tú qué es lo que haces con esa Biblia? No, es que yo le consulto todo al Señor por medio de la palabra. Se dio cuenta que era un espíritu inmundo que había tomado la palabra como un fetiche, y tuvo que ser liberado de eso. Entonces, si las cosas van en esa dimensión, imagínense ustedes, quién sabe si de pronto hayamos podido caer en algún tipo de idolatría por los hijos, por la esposa, por el trabajo, por conseguir finanzas. Y está bien todo lo que he mencionado. Hay prioridades, pero nuestro Creador y Rey es nuestra única y perfecta y suficiente prioridad para todas las demás cosas que necesitamos. Entonces, cuando Él está en preeminencia en nuestras vidas, y no el deseo de estarnos sanando, y no el deseo de decir: Señor, si me sanas, te sirvo, te sigo. Entonces ahí te das cuenta de que va a llegar todo lo que estás esperando. Por eso yo les dije hoy, el Espíritu Santo viene a crear expectativas en ustedes, en sus corazones. Necesita esa semilla, esa semillita en ustedes que se llama expectativa, para que al final que oremos explote, se suelte y haya algo glorioso en esta mañana. ¿Cuántos se van a ir con un milagro de este lugar hoy?
¿Cuántos se van a ir sanos de este lugar hoy? Así va a ser. Y miren las consecuencias que tuvo la necedad de Ocosías, porque siempre una consulta al maligno tiene consecuencias malas sobre las demás personas. Dios le dice a Elías: vete a la cima del monte, y comienza Ocosías a mandar cuadrillas de 50, y le dice: el rey te dice, el capitán de los 50, que desciendas, varón de Dios. Y él le dice: ah, sí, soy varón de Dios, y soy varón de Dios, descienda a fuego. Y comenzó Dios a mandar juicios sobre el pueblo que no tenía nada que ver, o de pronto sí estaban sumergidos en la idolatría. Entonces las consecuencias de una mala consulta a veces pueden afectar a las demás personas. Por eso es importante saber que en lo que consultamos a Dios puede bendecir o puede maldecir a otros. Resulta de que finalmente llega uno, el último, y se arrodilla ahí, y de una manera reverente le dice: no más, por favor, ten misericordia de mí, no me vayas a tostar, no me vayas a quemar. Y la actitud reverente de una persona, de un capitán de los 50, salvó al pueblo y finalmente trajo el juicio sobre Ocosías, que murió en el pecado y en la enfermedad en la que había sido juzgado de parte de Dios. Entonces hay otras maneras de escuchar a Dios. Saúl fue un hombre que intentó acercarse a Dios por sus medios, pero fracasó en la mayoría de ocasiones, pese a que Dios estaba atento a escuchar lo que él había propuesto como rey. Mire, Dios sí quiere responder tus peticiones, pero Él necesita que lo hagamos desde las vías legales. Pero Saúl abusó de la ilegalidad para tratar de encontrar a Dios. Saúl consultó a Dios, primer libro de Samuel 14:37, y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, que de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Para asegurar atajos en el éxito, en la victoria contra los filisteos, Saúl se valió de una decisión apresurada, pero en la carne. ¿Qué hizo Saúl neciamente? Les dijo: vamos a desayunar hasta que los pelemos. Y miren que el ayuno es un arma, o es, digamos, un medio en el cual nos conectamos espiritualmente, pero cuando se hace en la carne, locamente, es de maldición. Siervo, metas en ayuno para que la pelada le pare bolas. Pastor, pero es que ella ya tiene novio. No, metas en ayuno para que deje ese man. Y a veces nos encontramos mandando a ayunar a las personas por las motivaciones equivocadas, y no han sido direccionadas, y no vienen del Espíritu. Hay ayunos en la carne, mis hermanos. Yo voy a ayunar para ganarme el baloto. Hay ayunos que motivan y estimulan la carne. Y locamente Saúl manda ayunar todo el pueblo, y el que coma pan debe ser muerto. Hay que matarlo, hay que pelarlo. Y maldito sea el que coma, bajo anatema. Resulta que su hijo no había escuchado la proclamación, e inocentemente ve un panal de miel, lo más de rico, lo más de bueno, y le manda la mano, y se zampa la miel. Y dice que sus ojos fueron aclarados, lo que quiere decir que le volvió la fuerza al cuerpo, porque esos hombres llevaban la espada así, ya arrastra del hambre. Dios no dijo: ayunen que yo les voy a fortalecer. Finalmente consultó después y primero actuó. Hizo lo que
No debía ser, hizo las cosas al revés. Y llega Jonatán y dice: esto sí es mucho animal, qué pecado que sea mi mamá, pero esto sí es mucha bestia. Hubiéramos podido someter a los filisteos si hubiésemos estado con toda nuestra fuerza. Y de repeso me echa el pato a mí, sin tener nada que ver. Y efectivamente, cuando la suerte perfecta cae, porque Dios no quería hablarle, a causa de que el juramento delante de Dios era palabra que había que conservar, pese a que fue hecho en la carne, pero Dios dice: si te comprometes en algo, lo debes cumplir. Así como cuando la ramera en Jericó, Rahab la ramera, muchas gracias, dice: yo los voy a guardar. Y la mujer mintió, la mujer expuso su pellejo, hizo cosas que Dios en la ley no aprueba, pero por causa del juramento que hicieron, Dios la conservó. Y así fue con Gabaón y Josué. Los gabaonitas le mintieron a Josué diciéndole: no, es que nosotros venimos de tierra lejana, traemos pan con moho, nuestra ropa rota, por favor ten misericordia de nosotros. Y resulta que se habían disfrazado. Y cuando Josué dice: bueno, yo los voy a guardar, los voy a introducir en el pueblo y juro que no les voy a hacer ningún mal cuando vengamos a la guerra. Y cuando Josué se da cuenta que lo habían mamado gallo y que lo habían engañado, por causa del juramento no les hace nada. Y Dios es así: cuando Dios jura y se compromete, lo hace así usted meta las patas. Entonces dice el Señor: no les quiero hablar porque alguien violentó el juramento. Y resulta que había sido Jonatán. A veces las suertes perfectas, ¿qué eran las suertes? Las suertes era echar un artefacto, una piedra, una pirinola, algo que cayera al lado de las personas y se determinaba para saber cuál era la voluntad de Dios. Esa era la suerte perfecta. Cuando escogieron a Matías en los 11, una vez que Judas se mató y todo el asunto, que estaban en el aposento alto, escogieron al sucesor de Judas. Dice que echaron suertes, ¿cierto? Entonces era una forma de consultar a Dios. También estaban el Urín y el Purín, que eran unas piedras en las que se consultaba a Dios. Pero Dios respondió. Ahora, lo importante es esto: que no nos pongamos a actuar y después consultar: Señor, metí las patas, aquí estoy otra vez. Y Dios: por lo mismo otra vez. Sí, volví con ella, Señor, pero ya te había dicho que la dejaras. Esa filistea, buscador de filisteos otra vez. Señor, me volví a meter en un gota a gota. Señor, volví a ir a ese barrio y me robaron tanto que me habías dicho. Hasta mi mamá no me dejaba ir por allá y me robaron. Manda fuego sobre ellos. Tanto que nos advierte el Señor y nosotros seguimos por eso. Pero debemos persistir si Dios nos responde. A pesar de que Saúl hizo algo malo, no vino palabra por profeta, pero sí vino palabra por las suertes. Persistan en las cosas santas, en las cosas aprobadas. Consulten a su líder, lean la palabra, escuchen prédicas. Si Dios no ha querido responder, hasta que Dios responda. Porque hay una respuesta para nuestros requerimientos y para nuestras peticiones. Pero valgámonos de los medios legales que Dios ha puesto delante para poder obtener dichas respuestas. Porque esas cosas traen consecuencias permanentes. Y ahora vámonos a lo más oscuro. Los que consultan las cartas, el espiritismo, eso es algo tremendo. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ya Dios estaba hasta la coronilla con Saúl. Ya no quería saber de él. Ya Dios lo había desechado y había levantado a David. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Primer libro de Samuel 28:6. Muchas gracias. Estos de las cámaras son los mejores. Están ahí. Primer libro de Samuel 28:7, sigamos. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron:
he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Tremendo eso. Yo me recordaba estos días que había un programa en Radio Super del almacén Disco Suerte que se llamaba De Cita con los Espantos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Quién era el que lo daba? Y la consultaba, ¿no? Y esa persona que no quiero mencionar decía, pues pueden venir, consulta a 30 y con mi hijo a 20. Y yo le decía a mi primo, porque cada 8 días los escuchábamos inocentemente, pero nos daba risa. Pero de risa en risa, mucha gente caía en eso. 30 y 20 con el hijo, ¿no? No vuelvan, no, decíamos con mi primo, vamos a la consulta a ver qué nos va a decir el hombre. Pero nunca fuimos. Yo no sé si mi primo habrá ido, no sé. Y nos quedamos con la gana. No sé, de pronto fue el hombre. Por allá Milton como que iba. Y tenía mala fama, eso era un sitio ahí de... Y decía De Cita con los Espantos. ¿Y a quién voy a consultar? ¿A un muerto? La Biblia dice que a los que consultan a los ídolos, a los demonios consultan. Entonces vemos cómo Saúl consulta a una divina. Y hay 2 posiciones en este acontecimiento bíblico. La primera es que dice que fue la mujer invoca a Samuel, o antes de que lo invocara, ve a hombres subir de la tierra como dioses y se asusta. Si estaba acostumbrada a invocar demonios, pero se asustó porque vio algo diferente. Sin embargo, dicen que la escritura de que Satanás se viste como ángel de luz, puede ser que haya sido un demonio el que le respondió a Saúl. Pero la otra posición dice que efectivamente Dios sí permitió que Samuel volviera para confirmarle que había sido desechado y para que de una vez por todas se convenciera de que Dios ya no estaba más con él. Entonces es muy peligroso estar metiéndonos por las vías ilegales a buscar lo que Dios quiere darnos por los medios legales. Es muy peligroso, amados hermanos. Cuando vamos por la calle nos pasan un papelito y amarro, desato, arrodillo, someto, y usted se queda mirando el papel. El que se ríe es porque lo tiene el papel por ahí. Pues está como bueno someterla, humillarla no tanto, pero someterla, ¿será verdad? Y cuando usted se queda meditando en el papel, ese papel comienza a tener poder sobre uno. Hay cosas ocultas que a veces permean los hogares cristianos y no nos damos cuenta, porque en este tiempo la maldad prolifera y Satanás transforma sus artimañas en cosas aparentemente sanas y santas. Pero cuando menos te des cuenta, a través de un programa televisivo, tus niños están, los muñequitos, y esos muñecos, esas cosas están transmitiendo a tus niños cosas con una energía demoníaca muy poderosa. Por eso hay que cuidar lo que vemos, por eso hay que cuidar lo que hablamos. Satanás es especialista en camuflarse de inocencia. A veces hay que apagar el televisor, amados hermanos, porque la casa puede estar siendo contaminada con cosas en lo oculto. Los medios de comunicación están alineados con las élites mundiales que están aperturando la entrada del anticristo a la humanidad. Y todo lo que sucede en conciertos, en acontecimientos públicos, tiene simbolismos ocultos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces prendemos un televisor. No le digo que eso sea la caja del diablo, no soy así, pero a veces estamos aperturando nuestra casa a cosas que no vienen de Dios. Por eso vuelvo y repito, como dice el proverbio: fíate de Jehová
de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia conciencia. Examina si lo que estás haciendo viene del Señor. Examina cada cosa que hay en tu casa. Y finalmente con esto ya termino para que oremos, para que nos levantemos. Las consultas de muerte, dice la Escritura, los principales sacerdotes tomando Mateo 27:6. Gracias, Johan, por estar pendiente. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Aquí vemos cómo a veces se juntan en nuestra contra los de afuera, porque hicieron una consulta no a Dios, sino entre ellos mismos, los sacerdotes, para poner precio a la cabeza del Señor. Y Judas, por su avaricia, porque era ladrón y robaba, cayó en eso y no dijo: Señor, te quieren echar mano. Señor, me van a pagar para que te eche mano. No, escuchó a su codicia. Y así hay muchas personas que quieren verte destruido y consultan entre ellos. Hay hechiceros en las iglesias que consultan entre ellos para destruirnos. Es una realidad que a veces en medio de las congregaciones, satanistas, brujos, hechiceros se introducen aún en ayuno para querer destruirnos. Es una realidad. Y yo he orado para que cuando esto ocurra en esta casa, Dios desenmascare y que la gloria sea tan poderosa que nada que venga del enemigo pueda destruir la obra en la que Dios ha puesto su nombre. Ninguna de esas cosas prosperará. Y sí se tenían que cumplir las escrituras, y sí tenían que consultar entre ellos para hacer algo malo. Incluso Caifás, dice la escritura, que ese año había profetizado. El Evangelio de Juan capítulo 11, verso 49. Juan 11, 49. Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Mire que interpretó mal la profecía, interpretó mal miles de años de palabra profética por parte de los grandes hombres de Dios de la antigüedad, porque el deseo de Dios no era que Cristo muriera de esa manera, pero tenía que cumplirse la palabra, porque Él dijo: a los suyos vino y no le recibieron. Entonces Caifás ajusta la palabra profética y le mete billete por delante para que se cumpla. Miren lo importante de entender del mal consejo y cómo muchos se van a juntar y van a poner todas sus herramientas, su dinero, toda su maquinaria para querer destruirnos. Pero cuando eso suceda, cuando el enemigo levante consejo en contra tuya, cuando los malos se junten para querer destruirte, Dios va a levantar algo glorioso y va a cumplir un propósito maravilloso en nuestras vidas. Y así finalmente el Señor fue vendido y finalmente el Señor fue crucificado, pero se levantó al tercer día ante los muertos. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo tengamos salvación y para que usted el día de hoy sea sanado, sea libertado de sus deudas, sea libertado de todas las cosas que lo están azotando, amado hermano. Hoy es el día donde vamos a ver cómo Jesús resucita nuestras vidas. Y finalmente, para terminar, quiero mostrarles un testimonio de 3 minutos de lo importante de consultar a Dios en todas las decisiones de nuestra vida. Vamos a escucharlo. Con esto ya terminamos y entramos a orar.
Me llamó un joven como a las 5 de la mañana, me dice, hermano Elías, una pregunta. Y yo con ganas de decirle, son las 5 de la mañana. Y no sé qué le pasa a la gente. Y está uno así como que, ajá, cuénteme, ¿cuál es la pregunta? Hermano Elías, vea, mi papá dice que él no tiene dinero para pagarme la carrera de la universidad, porque yo quiero estudiar medicina. Pero yo, desde que mi papá me dijo eso, yo saqué unos días para estar ayunando y llorando. Y a mí Dios me dijo que fuera a matricularme, que él me va a pagar la carrera. ¿Usted qué dice? Y yo, pero ¿por qué me vas a llamar a mí? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Hermano, usted sabe como para estar más seguro de qué. ¿Te lo dijo Dios? Sí, hermano. Entonces vaya. Hay una cola larga y se quedó de último por si acaso pasaba la pena. El hombre fue, se quedó de último, pero puedes ponerte de último que de todas maneras te toca el turno. Cuando le tocó el turno, ¿qué facultad? Medicina. Están los documentos. El volante de consignación, porque hay que llevar un volante de consignación de que si ya se pagó. Y él se baja así y le dice, jovencita, lo que pasa es que yo soy cristiano y mis padres no tienen dinero para pagarme la carrera, pero a mí Dios me dijo que viniera y que me matriculara, que Él me va a pagar la carrera. Y claro, la dama que está allí atendiendo le hace un gesto como este y dice, eso es como si le hubiera dicho, ¿y yo qué? Cuando la dama ya lo va a descartar, entró uno de los jefes de ella por la otra puerta principal y le dice, oye mujer, necesito tales y tales documentos, ¿por qué no me hace el favor? Dice, sí señor, ya se los busco. No, pero termina de atender al muchacho. Y dice, no, doctor, lo que pasa es que él viene con toda la documentación para medicina, pero no trae el volante de consignación. Y eso dice, no, porque él dice que Dios lo mandó porque Dios le va a pagar la carrera. Bueno, búscame los documentos y yo lo atiendo. Ve acá, hijo, ven acá, explícame eso, ¿cómo es que Dios habla? Yo quiero saber cómo te habló. Yo me encerré en oración a preguntarle a Dios y Dios me dijo que viniera, que Él me pagaba la carrera. Pero ¿cómo te lo dijo? Yo quiero saber cómo te lo dijo. No, en uno de los ayunos que yo estaba, Él puso en mi mente todo esto que yo le estoy diciendo en palabras. Me lo escribió en la mente. Porque la palabra del Señor dice, escribiré en sus mentes y en sus corazones. Y entonces este hombre hizo un gesto así, hizo, ya entendí. O sea que el que habló conmigo esta mañana temprano fue Dios. Págale toda la carrera. Y yo miré y no vi a nadie, pero sentí algo.